¿Qué podría ocultar una mujer que solo se viste de gris y guarda silencio? Ricardo Vidal se lo preguntaba cada mañana mientras la veía moverse por su mansión. La respuesta, pensaba, lo liberaría de una duda que se había convertido en una obsesión. No sabía que el secreto de Ana no era una amenaza a su fortuna, sino un tesoro que pondría en evidencia la pobreza de su propio corazón. Y estaba a punto de descubrirlo. El reloj de pared en el ático de lujo marcaba las 7 en punto cuando Ricardo Vidal terminó su tercera taza de café negro. El hombre de 52 años, dueño de una de las constructoras más grandes del país, ya estaba vestido con un traje de lino de impecable corte, una corbata de seda perfectamente anudada y una mirada tan austera que parecía congelar el aire a su alrededor. Era el tipo de persona que, sin levantar la voz, cambiaba la atmósfera de una habitación solo con su presencia. Y casi siempre, esa transformación venía acompañada de un silencio forzado y un respeto nacido del miedo. Para todos los que lo rodeaban, Ricardo Vidal era el epítome del éxito. Sus edificios de cristal y acero salpicaban el horizonte de la ciudad. Sus proyectos de desarrollo eran noticia en los periódicos más importantes y su fortuna se comentaba en las columnas de negocios. Sus apariciones en eventos sociales alimentaban el aura de un millonario implacable, un estratega que siempre estaba 3 pasos por delante de su competencia. Pero detrás del brillo superficial se escondía un hombre profundamente desconfiado, cuya mente era una fortaleza impenetrable. Veía en cada persona que se le acercaba un potencial oportunista. No creía en la lealtad, y la palabra gratitud le sonaba a una herramienta de manipulación. En su visión, el mundo era un tablero de ajedrez donde cada movimiento estaba motivado por un interés personal. Era esta creencia la que lo mantenía siempre vigilante, siempre distante, siempre solo. En la fría y brillante mañana de un martes, mientras revisaba los documentos de una nueva licitación multimillonaria en su escritorio de roble macizo, Ricardo observó discretamente a su empleada de hogar, Ana. Llevaba ya casi 7 años trabajando en la mansión. Tenía 45 años, una figura delgada, una postura erguida y un semblante sereno casi impasible. Cumplía sus funciones con una dedicación ejemplar. La casa estaba siempre inmaculada, las sábanas de seda perfectamente estiradas, el café servido a la hora exacta, las camisas de marca alineadas en el vestidor. Pero había algo en ella que para Ricardo siempre había sonado a un enigma sin resolver. Ana era excesivamente reservada. No hablaba de su vida personal, no se quejaba del trabajo, nunca pedía favores. Simplemente trabajaba. Agradecía con un breve «Gracias, señor», saludaba con una educación impecable y se marchaba. Y era esa misma discreción lo que irritaba a Ricardo. En los últimos meses había comenzado a notar un patrón en su comportamiento. Ana terminaba su jornada laboral y salía a toda prisa, casi siempre rechazando la oferta de su chofer de acercarla. El lujoso coche de Ricardo se quedaba a un lado mientras ella se dirigía rápidamente hacia la parada del autobús para subirse a un vehículo abarrotado que la llevaba a barrios de la periferia. Su prisa, su silencio, su rechazo a cualquier tipo de ayuda, todo parecía esconder algo. Mientras firmaba un contrato con una pluma de oro, Ricardo murmuró para sí mismo, con la voz tan baja que apenas se oía: ¿qué es lo que esta mujer esconde? Aquella misma semana, Ricardo recibió un comentario punzante de un colega en una reunión de negocios. «Vidal, confías mucho en esa empleada que tienes desde hace años. ¿Nunca has pensado que quizás ella...?» La frase quedó en el aire, cargada de insinuaciones y sospechas que resonaron profundamente en la mente ya paranoica de Ricardo. No respondió en ese momento, pero la duda se clavó en su conciencia como una astilla.
Esa noche, mientras paseaba por los senderos iluminados de su jardín, vio a Ana despedirse de Carlos, su chofer, y guardar algo en su bolso de tela con una rapidez inusual antes de marcharse. La observó desde la distancia como si fuera una pieza de un rompecabezas que él no conseguía resolver. La duda creció como una semilla plantada en terreno fértil. El millonario, acostumbrado a tener el control de todo, no soportaba la idea de que alguien tan cercano le ocultara algo. 2 días después, en el desayuno, Ricardo se dirigió a su reflejo en la ventana. «Voy a descubrirlo», se dijo en voz baja, pero con una firmeza que resonaba en el silencio de la cocina. La decisión estaba tomada. No pediría explicaciones, no haría preguntas. Para un hombre como él, las preguntas eran sinónimo de debilidad, y la debilidad era un lujo que no se podía permitir. En lugar de eso, haría lo que siempre había hecho en los negocios: investigaría por su cuenta. No contrató detectives privados. Lo consideró un gesto exagerado y un desperdicio de dinero. Prefería algo más simple y directo. Decidió que iría personalmente a la casa de Ana, sin previo aviso, sin preparación. Quería ver con sus propios ojos qué era lo que ella escondía cuando salía corriendo todos los días. El viernes, Ricardo cerró su jornada laboral antes de lo habitual. Le pidió a Carlos que lo llevara a un barrio distante, muy lejos de la zona noble de la ciudad. Durante el camino, Ricardo observaba por la ventana con una mezcla de curiosidad, desdén y una extraña expectación. Las amplias avenidas con sus árboles, cuidadosamente podados, dieron paso a calles angostas, y los imponentes edificios de lujo fueron sustituidos por casas sencillas, muchas de ellas con muros desconchados y techos improvisados. El contraste era un golpe visual. «Señor, ¿está seguro?», preguntó Carlos el chofer, al notar que el destino se acercaba. Su voz reflejaba su desconcierto. «Absolutamente», respondió Ricardo secamente, cuando el imponente coche de lujo se detuvo frente a una pequeña casa pintada de un azul claro desgastado. La reacción de la vecindad fue inmediata. Los niños que jugaban en la calle se detuvieron, sus juegos interrumpidos por la visión del vehículo brillante. Los adultos que estaban en la acera cuchicheaban discretamente. El contraste entre el coche y las casas modestas era casi cómico. Ricardo salió del coche con pasos firmes, el traje impecable, la expresión indescifrable. Caminó hasta la simple verja de hierro y llamó al timbre varias veces. El silencio de la tarde se cernió sobre él. Al cabo de unos segundos, la puerta se abrió. Ana apareció con un vestido simple de algodón, el pelo recogido en un moño desordenado. Al ver a su jefe en la puerta de su casa, sus ojos se abrieron desmesuradamente. «Señor Vidal», su voz salió temblorosa, una mezcla de sorpresa y temor. «¿Qué hace usted aquí? Pensé que ya era hora de conocer su casa», dijo él, su voz tan fría como la brisa que soplaba. Antes de que ella pudiera responder, 2 niños aparecieron detrás de su madre, un niño de unos 9 años y una niña de 7. Ambos tenían el cabello despeinado por el juego, pero sus ojos brillaban de curiosidad. El niño sostenía un coche de juguete roto, y la niña un cuaderno gastado con dibujos coloridos. Ricardo los miró, y un extraño nudo se formó en su pecho. No esperaba encontrar niños. «Ellos son», comenzó a decir. «Mis hijos», respondió Ana con voz firme, aunque un leve rubor de vergüenza le subió al rostro. El millonario permaneció en silencio, procesando la información. Ana respiró hondo, y con una mezcla de miedo y dignidad, abrió más la puerta. «¿Quiere pasar, señor?». Ricardo asintió y cruzó el umbral. Lo que vio al dar los primeros pasos en la humilde casa quedó grabado para siempre en su memoria. La sala era simple, pero estaba impecablemente limpia. Los muebles eran viejos, pero estaban bien cuidados. En la pared
Había fotografías enmarcadas que mostraban momentos felices de la familia. El olor a comida casera venía de la cocina, un aroma que traía recuerdos vagos de su propia infancia, pero lo que realmente llamó su atención fue la habitación de al lado. La puerta estaba entreabierta, dejando ver a una anciana acostada en una cama simple con sábanas limpias. El rostro de la mujer estaba marcado por el tiempo, sus ojos cansados, pero una sonrisa dulce se dibujó en su boca al notar la presencia del visitante. «Ella es mi madre», dijo Ana con voz baja. «Está postrada desde hace algunos años. La cuido siempre que llego del trabajo». Ricardo se quedó parado, sin saber qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño frente a alguien. En ese instante empezó a darse cuenta de que el misterio que tanto lo había incomodado no estaba hecho de secretos oscuros, sino de sacrificios silenciosos, y ese descubrimiento era solo el principio. Ricardo Vidal jamás imaginó que dar unos pocos pasos dentro de una casa simple podría provocar un impacto tan profundo. Acostumbrado a mansiones de lujo, pisos de mármol y lámparas de cristal, ese espacio modesto parecía pertenecer a otro planeta. Pero no era el tamaño lo que capturaba su atención, era el cuidado y el amor que se sentían en cada rincón. Una estantería antigua guardaba algunos libros escolares y juguetes improvisados, pero estaban ordenados con cariño. Sobre la mesa de madera gastada, un jarrón con flores sencillas de campo traía vida al ambiente. Ricardo observó cada detalle como quien evalúa un terreno para un nuevo proyecto, pero esta vez no eran cálculos ni negocios. Era asombro, una emoción que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Los hijos de Ana se acercaron, todavía curiosos por la presencia del desconocido. «Mamá, ¿él es tu jefe?», preguntó Mateo sin ceremonias, con la inocencia de quien no entiende la jerarquía social. «Sí, mi amor, es el señor Vidal», respondió ella con un ligero rubor de vergüenza. «Y ella es Sofía, señor». La niña sonrió tímidamente y le mostró el cuaderno que llevaba en las manos. En él había dibujos de casas coloridas, árboles y personas tomadas de la mano. «¿Te gusta dibujar?», preguntó Ricardo, agachándose un poco para verla mejor. Sofía asintió con orgullo. «Sí, quiero ser arquitecta cuando sea grande. Construir casas bonitas, con jardines y muchos colores, ¿sabe?». El comentario de la niña golpeó a Ricardo de lleno. Él, que había pasado toda su vida construyendo edificios de lujo para millonarios, nunca había imaginado que una niña en una casa tan simple pudiera soñar con la misma profesión. Ana, todavía nerviosa, le ofreció un vaso de agua. Ricardo aceptó y se sentó en el sofá desgastado, que resultaba ser sorprendentemente cómodo. Desde la habitación se escuchó una voz débil. «Ana». La voz frágil venía de la anciana. Ana corrió hacia el cuarto, y Ricardo, sin pedir permiso, la siguió. En la habitación, la madre de Ana reposaba en una cama simple, apoyada por almohadas. Su respiración era lenta y el cuerpo frágil, señal de años de enfermedad. Aún así, al ver a Ricardo, le dedicó una sonrisa cálida. «¿Quién es, hija?». «Es mi jefe, mamá, el señor Vidal», respondió Ana mientras le acomodaba las sábanas. La anciana extendió su mano temblorosa. Ricardo dudó por un momento, pero luego la tomó. El gesto simple lo desarmó. Había una fuerza silenciosa en esa mirada cansada, una dignidad que ninguna enfermedad parecía poder apagar. «Gracias por darle trabajo a mi hija», dijo la anciana con un gran esfuerzo. «Ella hace de todo por nosotros». Ricardo sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a escuchar palabras tan sinceras, sin esperar nada a cambio, solo un genuino agradecimiento. Esa gratitud, tan pura, lo hizo sentir vulnerable. De vuelta en la sala, Mateo tiró de la pernera de su pantalón. «¿Quiere ver mi coche de carreras?», preguntó, mostrando el juguete de plástico roto. Ricardo asintió, y el niño comenzó a explicar cómo había reparado las ruedas con tapas de botellas. Sofía, por su parte,
Le mostró más dibujos, contándole historias detrás de cada uno. Esta es mi casa de la playa, y esta es una escuela donde todos los niños pueden ir. Mientras tanto, Ana los observaba, dividida entre el orgullo por sus hijos y el temor de ser juzgada. Nunca había invitado a su jefe a su casa, y para ella ese encuentro era motivo de vergüenza y miedo. Pero Ricardo, silencioso, solo absorbía todo. Cada detalle parecía desmantelar la imagen que él se había construido de ella a lo largo de los años. No había secretos, no había misterios oscuros. Había solo una mujer que, después de horas de trabajo pesado, volvía a casa para ser una madre dedicada y una hija amorosa. Ricardo miró a Ana y finalmente rompió el silencio. Nunca imaginé que usted se detuvo, incapaz de terminar la frase. Que usted cargara con tanto peso era lo que quería decir. Pero las palabras no salieron de sus labios. Ana, con una leve sonrisa de cansancio, respondió: «La vida de una persona no cabe en un uniforme, señor. Cuando estoy en 1900, su casa, soy solo su empleada. Aquí soy madre, soy hija, soy quien necesita mantener todo en pie». La frase lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Por primera vez, Ricardo se dio cuenta de que nunca había pensado en Ana como una persona completa. Para él, ella era solo una función, una empleada eficiente, invisible fuera de la mansión. El reloj marcaba casi las 7 de la noche cuando Ricardo se levantó. Los niños lo acompañaron hasta la puerta. Sofía, con su cuaderno en la mano, preguntó: «Usted construye casas, ¿verdad?» «Sí», respondió él, «grandes edificios. Entonces, ¿un día puede enseñarme?» Ricardo se quedó en silencio por unos segundos. La inocencia de la pregunta lo dejó sin respuesta. Solo sonrió, un gesto casi imperceptible, pero sincero. Un día, ¿quién sabe? Ana abrió la puerta, aún sin creer que esa visita había sucedido. Ricardo entró en el coche en silencio. Mientras Carlos arrancaba, miró por el retrovisor. La imagen de la casa simple, de la madre postrada, de los niños sonrientes y la expresión de Ana permaneció en su mente, y algo en su interior comenzó a cambiar. En ese momento, Ricardo entendió que no había ido a descubrir un secreto. Había descubierto una verdad. El coche se deslizaba por la avenida principal en dirección a la zona noble de la ciudad, pero la mente de Ricardo Vidal permanecía en la calle sencilla que acababa de dejar. A cada kilómetro sentía que llevaba algo nuevo dentro de sí, una inquietud que no combinaba con su perfil, calculador y frío. La imagen de Sofía mostrando el cuaderno con sus dibujos no salía de su cabeza. «Quiero ser arquitecta», había dicho, con una naturalidad que lo había desarmado por completo. Él, que había pasado la vida erigiendo edificios imponentes, jamás imaginó que un sueño tan parecido pudiera nacer en una casa tan humilde. Y Mateo con su coche roto, reparado con tapas de botellas. Aquello le hizo recordar su propia infancia antes de la riqueza, cuando su madre cosía a mano para mantener a la familia. Pero Ricardo rápidamente apartó el pensamiento, como si tuviera miedo de acercarse demasiado a ese pasado que había enterrado bajo capas de opulencia. Llegó a su mansión, entró en el silencio ensordecedor y se dejó caer en un sofá de cuero italiano. El contraste entre su hogar y el de Ana era brutal. Allí todo brillaba, todo era grandioso, pero el silencio era abrumador. Ningún niño corría por los pasillos, nadie lo recibía con sonrisas inocentes, solo el eco vacío de paredes caras. Tomó un vaso de whisky, pero la bebida le supo amarga. Recordó el vaso de agua simple que Ana le había ofrecido, en un cristal que parecía viejo y rayado. Extrañamente, esa agua le había parecido más genuina que cualquier bebida cara de su bodega. Los días siguientes intentó retomar su rutina, reuniones, contratos, llamadas telefónicas, cenas de negocios, pero en cada pausa la memoria regresaba. La madre de Ana, frágil, sonriendo y agradeciéndole.
Gracias por darle trabajo a mi hija. Ricardo no recordaba la última vez que alguien le había agradecido sin segundas intenciones. Esa gratitud desinteresada pesaba más que cualquier negociación multimillonaria, y también estaba la frase de Ana. La repetía mentalmente, como quien lee un texto en un idioma desconocido. ¿Qué significa que la vida de una persona no cabe en un uniforme? Por primera vez pensó en la gente que trabajaba para él. Sabía sus nombres, sus horarios, sus funciones, pero ¿y sus historias? Una noche, invitado a una cena de gala, Ricardo se dio cuenta de que ya no encajaba. Sentado en una mesa redonda, rodeado de empresarios y socialites, escuchó conversaciones sobre viajes internacionales, coches recién comprados, inversiones. Pero su mente vagaba. Cuando un colega se jactó de su nuevo ático en Miami, Ricardo solo asintió con la cabeza, recordando la simple sonrisa de Sofía con sus dibujos. Se sintió desubicado, como si esos temas de repente hubieran perdido toda su importancia. Se fue antes de tiempo, inventando una excusa. En el coche le pidió a Carlos que cambiara la ruta. Quería pasar de nuevo por la calle donde vivía Ana. Llegó cerca de las 9 de la noche. No bajó del coche, solo observó desde la distancia. La casa azul clara estaba iluminada, y a través de la ventana pudo ver una escena simple y conmovedora. Mateo, sentado en el suelo, haciendo su tarea. Sofía dibujando en la mesa, Ana lavando los platos y en la habitación, la madre reposando. Era una rutina común, pero para Ricardo parecía extraordinaria. Allí había una vida real, con amor, esfuerzo y dignidad. Una vida que no dependía de coches de lujo ni de contratos millonarios. Por primera vez sintió envidia, no de la pobreza material, sino de la riqueza que esa familia llevaba en sus lazos. Al día siguiente, al llegar a la empresa, Ricardo notó algo que nunca había notado antes. Saludó al portero, al personal de limpieza, a la secretaria, y por primera vez miró a cada uno de ellos de verdad. Les preguntó cómo estaban, y las respuestas simples le parecieron más valiosas que cualquier informe financiero. Ana llegó puntualmente, como siempre. Él la observó desde lejos, arreglando flores en la sala de estar de la mansión. Notó el cuidado en cada detalle, la forma silenciosa con que mantenía todo en orden. Casi la llamó por su nombre, pero se contuvo. Aún no sabía qué decir. Esa noche, acostado en su cama de sábanas importadas, Ricardo no podía dormir. Se acordó de un viejo recuerdo, de su madre, aún viva, cosiendo ropa para mantener a la familia. Él era un adolescente y veía a su padre trabajar sin descanso para que nada les faltara. En esa época, juró que, cuando fuera rico, nunca dejaría que su familia pasara por dificultades. Ahora, décadas después, se daba cuenta de que se había olvidado de la esencia de esa promesa. Había construido imperios, pero había perdido el contacto con lo que realmente importaba. Ana, con su vida simple, acababa de devolverle ese recuerdo. El sábado, sin planificarlo mucho, Ricardo regresó a la casa de Ana. Tocó la puerta, y Mateo fue quien abrió. «Hola, tío», dijo el niño sonriendo. «¿Tío?» Ricardo se sorprendió con la naturalidad. Aquello calentó su corazón. Entró, y Ana pareció nerviosa, pero lo recibió con la educación de siempre. Sofía corrió a mostrarle un nuevo dibujo, una casa grande, pero llena de flores y personas sonriendo. «Esta es nuestra casa de los sueños», explicó la niña. Ricardo se quedó en silencio por unos segundos, observando ese trozo de papel. Nunca un proyecto de arquitectura en su empresa lo había conmovido tanto como aquel garabato infantil. Esa noche, de vuelta en la mansión, Ricardo tomó una decisión. No podía seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Estaba ante una confrontación silenciosa. Por un lado, el hombre que siempre había sido, frío, distante, orgulloso. Por el otro,
El hombre que por primera vez en décadas estaba dispuesto a aprender de la simplicidad de quien tenía tan poco, pero cargaba tanto. Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió que estaba dispuesto a cambiar. El domingo amaneció soleado, pero Ricardo Vidal no tenía prisa por salir de la cama. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la urgencia de abrir informes, responder llamadas o revisar contratos. Algo dentro de él había cambiado, se había movido, se había transformado. Sentado en la mesa del desayuno, miró el periódico abierto y se dio cuenta de que no tenía interés en los titulares de economía. Tomó su celular y en lugar de llamar a sus socios o directores, marcó un número que no recordaba haber usado. El de la coordinadora de una fundación de caridad que había patrocinado años atrás, solo por formalidad. Buenos días, Clara. Soy Ricardo Vidal. Me gustaría hablar sobre el apoyo a familias en situación de vulnerabilidad, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Del otro lado, hubo un breve silencio, seguido de entusiasmo. Agendó una reunión para la semana siguiente, pero no quiso esperar tanto. Esa tarde regresó a la casa azul de Ana, esta vez llevando una bolsa discreta con algunos regalos para los niños. Mateo abrió la puerta tan sonriente como la última vez. «Hola, tío Ricardo». Sofía apareció detrás de él con un nuevo dibujo en las manos. «Hice una casa con un jardín solo para mostrársela». Ricardo entró, intentando disimular la emoción. Extendió la bolsa. «Les traje algunas cosas». Mateo sacó un juego de construcción con piezas de colores. Sus ojos brillaron. Sofía encontró un estuche de lápices de colores y cuadernos nuevos. Abrazó el material como si fuera un tesoro. «Gracias, tío», dijeron al unísono, sin ceremonias. Ana observaba la escena sorprendida. «Señor Vidal, no tenía por qué...» «Sé que no tenía por qué», la interrumpió él, pero con suavidad. «Quise hacerlo». Poco después, Ricardo se acercó a la habitación de la anciana. Estaba despierta, mirando por la ventana. «Buenas tardes, señora. ¿Cómo se siente hoy?», preguntó. «Un poco cansada, pero...» «Y feliz. Mi hija me dijo que usted regresó», respondió con una sonrisa. Ricardo notó la fragilidad, pero también la dignidad de la mujer. Se acercó y preguntó, «¿Está recibiendo la atención médica adecuada?». Ana intervino. «Hacemos lo que podemos en el centro de salud. A veces se tarda en conseguir consultas, pero vamos tirando». Ricardo se quedó en silencio por unos segundos. Sabía que podía hacer mucho más, y en ese instante decidió que lo haría. El lunes, llamó a uno de sus contactos en el Bussington área de la salud. Se aseguró de que la madre de Ana tuviera consultas privadas, exámenes completos y medicación de calidad. Hizo todo de forma discreta, sin alardes. Cuando le contó la noticia, Ana se emocionó. «No sé cómo agradecérselo». «No tiene que hacerlo», respondió él. «Soy yo quien tiene que agradecerle». Ella lo miró confundida. Ricardo sonrió levemente. «Por mostrarme que incluso con poco se puede vivir con tanta dignidad». Los días siguientes estuvieron marcados por pequeñas transformaciones. Ricardo, que antes pasaba horas encerrado en su oficina, comenzó a dedicar parte de su tiempo a visitar a Ana y sus hijos. No como jefe, sino como alguien que quería aprender. Se sentaba con Mateo para montar castillos de bloques. Observaba a Sofía colorear casas imaginarias y de vez en cuando se atrevía a sugerir algo de arquitectura. Con cada encuentro, descubría un lado de sí mismo que creía haber perdido: la capacidad de conectarse genuinamente. En la empresa, los empleados comenzaron a notar la diferencia. Ricardo ya no se limitaba a dar órdenes secas, saludaba a cada uno por su nombre, preguntaba por sus familias, escuchaba sus historias. Al principio causó extrañeza. Muchos pensaron que era una farsa, pero con el tiempo se dieron cuenta de que había sinceridad en sus gestos. Una tarde llamó a su chofer, Carlos, a la oficina. «Carlos, ¿cuánto tiempo llevas trabajando conmigo?».
Casi 15 años, señor. Y yo nunca le pregunté por su familia, ¿verdad? El chofer, sorprendido, solo sonrió. No, señor, pero le agradezco que me lo pregunte ahora. Ricardo se quedó pensativo. Tal vez estaba recuperando algo que nunca debió haber perdido. Una noche de viernes, Ana preparó una cena simple y lo invitó a quedarse. Al principio él se negó. Su agenda siempre estaba llena. Pero Sofía insistió con los ojos brillantes. Quédate, tío Ricardo. Es la pasta que más me gusta. Él aceptó. Se sentó a la mesa con ellos en una comida que no tenía lujos, pero que desbordaba calidez humana. Mateo contaba historias de la escuela, Sofía mostraba nuevos dibujos, y la madre de Ana, aunque frágil, sonreía todo el tiempo. Ricardo se dio cuenta de que no recordaba la última vez que se había reído de forma tan espontánea. Cuando se despidió esa noche, Ana lo acompañó hasta la puerta. ¿Por qué hace todo esto, señor? Ricardo respiró hondo. Porque, Ana, por mucho tiempo creí que la riqueza era solo dinero, coches y mansiones. Pero ustedes me mostraron que la verdadera riqueza está aquí, dijo, señalando su pecho. Y no quiero seguir siendo pobre de esa manera. Ana bajó la mirada emocionada. Usted no es pobre, señor. Solo estaba mirando en la dirección equivocada. La semana siguiente, Ricardo tomó otra decisión importante. Creó un programa en su empresa para ofrecer becas de estudio a los hijos de los empleados y asistencia médica a sus familias. Cuando anunció la noticia, algunos ejecutivos cuestionaron el costo. Ricardo fue firme. Sí, construimos edificios, pero no cuidamos a quienes construyen nuestro trabajo cada día. Entonces, somos solo ricos de fachada. Y por primera vez, todos lo escucharon en silencio, respetando no solo al jefe, sino al hombre que comenzaba a renacer. Esa noche, solo en su mansión, Ricardo abrió la ventana y miró el horizonte de la ciudad. Pensó en la madre de Ana, en sus hijos, en la sonrisa que había encontrado en esa casa azul. Se dio cuenta de que, aun siendo dueño de tanto, nunca se había sentido tan completo como ahora, y entendió que la verdadera transformación no estaba en ayudarlos, sino en dejarse transformar por ellos. El tiempo pasó rápido. En pocas semanas, la rutina de Ricardo Vidal ya no era la misma. El hombre que antes vivía rodeado de reuniones interminables y cenas de negocios, ahora encontraba espacio para algo que había olvidado: la humanidad. Seguía siendo millonario, dueño de una de las constructoras más grandes de la ciudad, pero a los ojos de quienes lo conocían de cerca parecía otro hombre, más ligero, más presente, más humano. En la mañana de ese sábado, Ricardo regresó a la casa azul de Ana. Llevaba en las manos un sobre grueso. Cuando llamó a la puerta, Mateo corrió a abrir. «¡Tío Ricardo!», exclamó abrazándole la pierna. Sofía apareció poco después con otro dibujo. Esta vez había una casa grande, colorida, con un jardín lleno de flores y una placa en la entrada que decía «Hogar de la familia». Ricardo sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. Entró, saludó a la madre de Ana, que estaba más animada después de los tratamientos, y se sentó a la mesa. «Les traje algo», dijo entregando el sobre. Ana lo abrió lentamente y encontró los documentos. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «¿Qué es esto?» «La matrícula de los niños en una buena escuela y también un plan de salud para toda la familia. Está todo pagado». Ana se llevó la mano a la boca, emocionada. «No puedo aceptarlo». «Claro que puede», la interrumpió él con firmeza. «Porque no es caridad, es justicia. Usted ha trabajado duro durante años, siempre con dignidad. Esto es solo un reconocimiento». Ana se echó a llorar en silencio. Mateo y Sofía abrazaron a su madre, sin entender del todo, pero contagiados por la emoción. Durante el almuerzo, Ricardo se vio riendo de chistes infantiles, escuchando historias simples y recibiendo dibujos como si fueran el tesoro más grande del mundo. Era un escenario que jamás habría imaginado,
pero que ahora tenía más sentido que cualquier banquete de lujo. En un momento Sofía preguntó: «Tío Ricardo, ¿usted tiene hijos?». El silencio cayó sobre la mesa. Ricardo respiró hondo. «No, nunca tuve. Dediqué mi vida al trabajo y por mucho tiempo creí que eso era suficiente». Mateo, con la simplicidad de un niño, respondió: «Pero ahora nos tiene a nosotros». Ricardo se tragó saliva. Esas palabras, dichas sin pretensión, lo golpearon como una flecha. Por primera vez, sintió que tal vez estaba encontrando algo que siempre le había faltado: una familia. Esa tarde, mientras tomaba un café en el pequeño porche, Ana se le acercó. «¿Puedo decirle algo, señor?». «Claro. Siempre pensé que usted era un hombre frío, que solo pensaba en el dinero, y para ser sincera, le tenía miedo. Pero hoy veo que usted solo estaba solo». Ricardo no la contradijo, solo asintió con una media sonrisa. «Quizás tiene razón», dijo. «Pero usted y sus hijos me enseñaron algo que yo había olvidado: que nadie construye nada solo, ni edificios, ni una vida. La verdadera grandeza no está en lo que poseemos, sino en la forma en que tratamos a quienes caminan a nuestro lado». En los días siguientes, Ricardo llevó esa lección más allá de la casa de Ana. Implementó mejoras para todos los empleados de la constructora, planes de salud, ayuda para la educación de los hijos y un fondo de apoyo para familias en dificultad. Al principio, muchos pensaron que era solo una estrategia de marketing, pero a medida que pasaba el tiempo, todos se dieron cuenta de que había sinceridad en cada gesto. Un viejo ingeniero comentó una vez: «El señor Vidal cambió, no sé qué le pasó, pero cambió». Y Ricardo, al oírlo, solo sonrió en silencio. Él sabía exactamente lo que había sucedido. Meses después, una mañana, recibió una visita inesperada en su oficina. Era Sofía, acompañada de su madre. La niña sostenía una carpeta con nuevos dibujos. «Tío Ricardo, le traje mis proyectos. Quiero que los vea». Él abrió los papeles y encontró dibujos de casas coloridas, con jardines y personas felices. No eran solo garabatos, ya había líneas firmes, sueños comenzando a tomar forma. «Un día seré arquitecta de verdad», dijo Sofía con convicción. Ricardo sintió un orgullo inmenso, como si fuera su propia hija. «Y yo estaré aquí para verlo», respondió. Esa noche, al llegar a su mansión silenciosa, Ricardo caminó hasta el balcón, miró la ciudad iluminada y reflexionó sobre todo lo que había vivido en los últimos meses. Se acordó de la primera vez que tocó a la puerta de 1960, la Casa Azul, movido por la desconfianza. Ese día quería descubrir un secreto, pero acabó descubriendo a sí mismo. Se acordó de la madre de Ana, que con una sonrisa frágil le había agradecido por darle trabajo a su hija, de los niños que lo acogieron sin títulos ni estatus, y de Ana, que sostenía su hogar con fuerza y dignidad. Y entendió que la mayor riqueza de un hombre no está en las mansiones que construye, sino en las vidas que logra transformar con su empatía. Con los ojos humedecidos, Ricardo murmuró para sí mismo: «Nunca más miraré a alguien solo como un empleado. Cada persona lleva una historia, y esa historia vale más que cualquier fortuna». En ese momento se dio cuenta de que finalmente había entendido la esencia de la vida. Y esa esencia podía resumirse en una única frase: a veces creemos que la riqueza está en el dinero, en los bienes, en el lujo, pero en realidad, la mayor riqueza está en lo que ni el tiempo ni el poder pueden comprar: la dignidad, el amor y la empatía. Ricardo lo descubrió de la forma más inesperada al entrar en la casa simple de su empleada. Y usted, si hubiera estado en su lugar, ¿habría tocado esa puerta o seguiría creyendo que lo conocía todo sobre alguien con solo mirarlo?